tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Demos Televisión, la actualidad con criterio, un programa hoy en el que vamos a analizar los últimos acontecimientos ocurridos en torno al proceso de Cataluña. Vamos a empezar hablando de la parte más jurídica porque el juicio por los actos ocurridos en el año 2017 sigue adelante y para tratar este asunto tenemos ya con nosotros a nuestro compañero José Luis Escobar, jurista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Luis. Hola, muy buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, lo primero, una opereta que cada vez está causando más vergüenza ajena. No sé cuál es la primera valoración que haces como jurista de lo que ha dado de sí hasta ahora estas primeras 6 semanas del proceso, del juicio del proceso. Bueno, este juicio está encaminado a probar que si existen o no 4 delitos. Un delito que es el de malversación, que yo creo que no hay duda de que va a quedar probado. Otro delito de desobediencia, que no hay duda de que va a quedar probado, puesto que queda claro que el Tribunal Constitucional requirió a varios de los imputados para que no realizaran ninguna manifestación de tipo independentista, etcétera, y eso ha quedado probado que desobedecieron, pero son 2 delitos menores. Luego está el delito de sedición, que ya tiene unas penas un poco más largas, es un delito más grave, y en este delito sí que consiste en alzarse y plantar cara a la autoridad para que no se cumplan determinados designios legales. En este caso sí que pueden sí que parece que está aprobado que los Jordis efectivamente pues organizaron un tumulto para impedir que una secretaria judicial cometiera su función establecida legalmente en la Consellería de Economía y Hacienda. Yo creo que hasta ahí los Jordis sí que está claro. Para los demás, por ahora no está muy probado, no veo yo que haya pruebas de mucha fuerza para indicar que impidieron la acción de la justicia. Va a ser resultar más difícil. Y luego, por último, el delito más grave, que es el delito de rebelión, se necesita dos elementos que son esenciales. Uno es la violencia y otro es la declaración de independencia. Es la violencia para realizar una declaración de independencia. No es la violencia para impedir una autoridad, que eso sí que entra dentro de la sedición, sino la violencia, alzarse pública violentamente para realizar una declaración de independencia. Yo lo veo más difícil. Vayamos por partes, si te parece, José Luis. Vamos a empezar, hablabas de la declaración de la independencia. Evidentemente va a ser complicado, como dices, mostrar que ha habido violencia para intentar declarar esta independencia, pero lo cierto es que sí que se convocó un referéndum que era ilegal. Convocar un referéndum ilegal para la independencia de una parte del territorio español, como puede ser en este caso Cataluña, pero podría ser el País Vasco, podría ser, qué sé yo, Extremadura, ¿esto, según la legislación española, es un delito? No, rotundamente no. Fue un delito, fue el artículo 506 bis del Código Penal que Zapatero derogó. El 526 bis decía que se penaliza con 3 a 5 años de cárcel a la autoridad que, careciendo de competencia, pues autorizara un referéndum ilegal, sin estar autorizado a ello. Esto era un delito. Pero Zapatero consideró que había que despenalizarlo y esto posibilitó que se convocaran referéndums ilegales en Cataluña sin cometer delito. Convocar un elemento. O sea, si mañana Andalucía, las autoridades andaluzas deciden convocar un referéndum para la independencia de Andalucía, no es delito. Sin lugar a dudas, no es delito, porque ha sido expresamente sacado del Código Penal. Y la siguiente pregunta, si hay violencia para intentar conseguir la independencia, ¿entonces habría delito? Exacto, pero fíjate, si no hay violencia, no hay delito. Es decir, una declaración de independencia, no haya un referéndum, sino una declaración de independencia. Pongamos que mañana el gobierno de Galicia sale al balcón y dice: declaramos la independencia del Estado gallego. Ese acto no es delito. Repito, no es delito. ¿Por qué? Porque fue sacado también del Código Penal. Antes era el artículo 214 del antiguo Código Penal que decía: son reos de rebelión los que se alzaren públicamente para cualquiera de los siguientes fines, y entre otros es declarar la independencia de parte del territorio nacional. Pero en esto llegó el Código de la Democracia, el Código Penal de la Democracia, por Felipe González. Y Felipe González decidió que para
para que haya delito de rebelión es preciso que se alcen para declarar la independencia de parte del territorio de la nacional, pero además con violencia. Si no hay violencia, no hay delito, que es uno de los problemas que se encuentran en este caso el Tribunal Supremo. Quiero hacer una matización. El jefe de los mozos de escuadra, el Trapero, declaró que ellos estaban dispuestos a detener a Puigdemont en el supuesto de que se lo ordenara un juez, pero como que ningún juez se lo ordenó, pues no lo detuvieron. Bien, esta declaración es muy importante por el siguiente motivo. Si quien declara la independencia se aliara con fuerzas armadas, en este caso con los mozos de escuadra, en ese caso sí que habría un delito de rebelión. Pero resulta que lo que ha hecho Trapero es que, a pesar que parece que traicionó a los suyos, lo que ha hecho ha sido evitarles que les acusaran de un delito de rebelión basado en que ellos, los mozos de escuadra, estaban aliados con los independentistas, con quienes declararon la independencia. De este modo, quiere librarlos a sí mismo y a los demás de un delito de rebelión. ¿Y su propia palabra vale para que sea una prueba en un tribunal? Bueno, ahora es una cuestión de los jueces. Si los jueces consideran que está suficientemente probado que los mozos de escuadra estaban al lado del Estado, no hay en base a estas declaraciones, pues no hay más que hablar. Si los jueces consideran que el Trapero lo que está es realizando unas declaraciones para favorecerse a sí mismo y a los demás, pero que realmente sí que estaban aliados con los independentistas, pues entonces consideran que no está aprobado y por tanto les penarían. Quiero hacer aquí una matización de cómo ha cambiado el Código Penal a lo largo del tiempo. En el Código Penal de 1932 de la República, el artículo 136 declaraba reos de traición al funcionario público que, abusando de su cargo, comprometiera la dignidad o los intereses de la nación española. Es decir, según el Código Penal de la República, todos los acusados habrían cometido, sin lugar a dudas, un delito de traición a la nación. Pero ¿qué ha ocurrido con el Código Penal de la democracia? Que ya no existe delitos contra la nación, existen delitos contra la Constitución, pero la nación ha quedado sin protección penal. Por ese motivo, todos estos ataques contra la nación han sido sacados del Código Penal, por tanto por Felipe González como por Zapatero. Y esto va a tener unas consecuencias jurídicas importantísimas, tanto a la hora de enjuiciarlos como en un futuro con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a tener en consideración que se han sacado del Código Penal todos los artículos que defendían a la nación. El actual Código Penal solamente se refiere a la nación para tipificar delitos de discriminación por razón de raza, sexo o nación, o en supuesto de guerra si alguien se pone en contacto con el enemigo, sería un delito contra la nación. Pero salvo estos dos casos, el Código Penal español no defiende a la nación. Tener en cuenta también que cuando la República, en un caso parecido, lo que hizo el gobierno de la República es declarar estado de guerra. Y entonces sí, no solamente había un delito de traición, sino todo aquel que se pusiera en contacto con el enemigo, y el enemigo al que se había declarado la guerra era el independentismo, era reo de alta traición, y los delitos o las penas eran muchísimo más graves. Todos estos mecanismos de defensa de la nación han quedado derogados por el llamado Código Penal para la Democracia y por último por Zapatero, cuando sacó del Código Penal el delito de referéndum ilegal para declarar la independencia. Y si miramos, José Luis, a los países que tenemos alrededor, ¿es habitual este tipo de códigos penales como el que tenemos en la actualidad en España, o lo que vemos en países europeos, en países desarrollados, es un código penal en este sentido que tiene más que ver con lo que había en la República? No, lo primero que hace un código penal es proteger el estatus, es decir, al Estado y a la nación. Eso es lo primero en todos los códigos penales que en el mundo han sido. En España se ha sacado este tipo de delitos por las negociaciones que tenían los gobiernos españoles con los independentistas o con los partidos autonomistas, con el fin de gobernar. Es decir, Felipe González o Zapatero se vieron presionados para eliminar este tipo de artículos de penalizaciones para poder seguir en el gobierno. Luego llegaron el gobierno de Rajoy y lo ratificaron sencillamente no volviéndolo a cambiar.
Y una última, José Luis, ya para finalizar este primer bloque, que tiene que ver con la posición que está tomando el Estado en este juicio. ¿Cuál es esa posición? Bueno, es una posición un tanto extraña. El Estado está representado por los abogados del Estado. Los abogados del Estado están acusando de delitos de malversación y de desobediencia, que son delitos leves, y de sedición para algunos de los imputados. De sedición. No acusa, el Estado español no acusa de rebelión, tajantemente. El escrito de acusación de los abogados del Estado, los que representan al Estado español, no acusan a los rebeldes de rebelión, los acusan de malversación, los acusan de... Y esto es algo extraño. Y luego la acusación que realiza el fiscal también es extraña, porque claro, para acusar de rebelión, el fiscal sí que acusa de rebelión, es preciso demostrar la violencia. Ya hemos visto que sin violencia no hay delito de rebelión, aunque se declare la independencia. Bien, pues ellos lo argumentan, el fiscal lo argumenta de esta manera. Dice, el plan secesionista incluye la utilización de todos los medios que hicieran falta para conseguir su objetivo, incluida la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretenso, es decir, lo que pretendían. Bien, no es delito si ellos piensan que hay que utilizar la violencia porque el Estado se va a oponer. Es delito si se demuestra que hay violencia. Es decir, que lo tienen muy mal. Yo aquí veo un problema grave porque el tribunal puede ser que condene por rebelión, pero puede ser que todo esto se quede en agua de borrajas, la condena de rebelión, si llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues José Luis Escobar, como siempre ha sido un placer tenerte en Demos. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo y muchas gracias por invitarme. Después de esta interesantísima charla con nuestro compañero José Luis Escobar, vamos a agarrar la parte política de este asunto, de todo lo que tiene que ver con Cataluña, y para ello tenemos hoy dos invitados de excepción. En primer lugar tenemos a nuestro compañero Lucio Muñoz. Lucio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Muy amables por invitarme, es todo un honor y un placer para mí. Y también tenemos a Pedro Gallego. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues Lucio, empiezo contigo. Empezamos hablando de este juicio. Llevamos ya, como decimos, 6 semanas y a mí, desde luego, la sensación que me da es una sensación de auténtica vergüenza ajena. ¿Cómo se ha podido llegar hasta este punto, Lucio? Sí, bueno, hemos llegado a este punto después de 40 años de connivencia entre los gobiernos del bipartidismo tradicional y el independentismo vía ley electoral. En principio, la vergüenza pues es doble. Primeramente, en función del gobierno anterior, del Partido Popular, que permitió el golpe de Estado. Lo permitió por cobardía. Y también, pues, la vergüenza del gobierno actual, aunque ahora está en funciones, vamos a mirarlo en funciones, me refiero al gobierno de Sánchez, que no solo permite que siga el proceso de independencia adelante, sino que promueve este proceso de independencia vía pacto de moción de censura con el cual ha gobernado estos 8 meses. Y entrando en el juicio del proceso, denominado del 1 de octubre también, me gustaría centrarme en la cuarta semana, que creo que es fundamental, sobre todo para calificar al tipo penal, al delito que se le puede acusar a los procesados como de rebelión. ¿Y por qué? Pues es una clave del juicio, puesto que los testimonios de los testigos de la Fiscalía, que se produjeron en esta cuarta semana, pues relataron episodios de violencia tanto del 20 de septiembre como del 1 de octubre. Por estos testimonios dejaron en evidencia las falsedades lanzadas por los líderes independentistas al principio del proceso judicial, y también desmontaron pues las incoherencias y ambigüedades de los testimonios de los representantes del gobierno anterior. En concreto, tres testimonios fueron fundamentales. El de la secretaria judicial, el secretario de Estado de Seguridad y el delegado del gobierno. Estos tres testimonios, los 3 testimonios de estos 3 testigos de la Fiscalía dejaron claro que el ambiente
en estas 2 semanas relativas a tanto el 20 de septiembre como el 1 de octubre, el ambiente, repito, era de un clima de extrema violencia. Y en función de ello, recordemos la estrategia que sigue la Fiscalía, que no se basa en probar que existe una violencia, que utilizan la violencia los independentistas en el 20S y el 1. Esta tesis no la sigue la Fiscalía. ¿Qué pretende la Fiscalía? Pues evidentemente demostrar que se produjo violencia tanto el 20 de septiembre y el 1 de octubre, pero para conseguir un objetivo político, es decir, para doblegar al Estado. En otras palabras, para conseguir la independencia de Cataluña. Esta es la estrategia que está siguiendo la Fiscalía y en función de los testimonios de estos testigos se puede probar que hubo delito de rebelión. Y otro aspecto muy importante es conceptuar el término violencia. Esta violencia, para calificar el delito como de rebelión, no hace falta que sea explosiva. Es decir, simplemente con que se conceptúe como una violencia de ocupación, pues ya bastaría. Por tanto, esta es una argumentación válida para acusar de delito de rebelión a los procesados. Y otra de las claves del juicio, también me gustaría señalar la que se produjo en la semana sexta. En la semana sexta, en virtud de los testimonios de los representantes de la Guardia Civil. Como la identidad está protegida, pues en concreto de un comandante de la Guardia Civil. La declaración de este comandante tumbó el testimonio del mayor de los Mossos, es decir, de Trapero. ¿Y qué quiere decir ello? Pues que los Mossos tenían instrucciones de no intervenir el 1 de octubre, de entorpecer la labor de la Guardia Civil y de la policía y, por tanto, de conducir a los guardias civiles y a los policías, a un atolladero. Palabras casi textuales. Por tanto, se demuestra con estos testimonios que los Mossos son el brazo armado del golpe de Estado en Cataluña. Y me gustaría hacer una referencia a lo que se ha producido hoy en el juicio del 1 de octubre respecto a la declaración de un mando de la Guardia Civil, un teniente, en el que ha declarado este señor que los guardias civiles recibieron botellazos, amenazas de muerte y que además les sustrajeron armas de los vehículos policiales. Por tanto, está clarísimo la existencia de violencia. Y las conclusiones que sacamos de este proceso, pues es que el gobierno de Rajoy, como he dicho al principio de mi intervención, pues no fue capaz de parar el golpe de Estado. Tal vez porque quería seguir pactando con los independentistas tal y como lo habían hecho de modo tradicional. Lo que no entendió es que el escenario había cambiado y que ya solo había 2 opciones. O triunfaba el Estado de Derecho y la democracia, o triunfaba el golpe de Estado. Este mensaje no fue capaz de entenderlo el señor Rajoy. Y en cuanto a la aplicación del artículo 155 descafeinado por parte del PP, consensuadamente con Ciudadanos y con el PSOE, pues solo sirvió para ocupar un espacio temporal de cara a unas elecciones autonómicas que después pues se han derivado en la situación actual. Y en cuanto a la financiación del golpe, evidentemente se está demostrando también que el FLA financió al golpe y que Hacienda no controló el destino de estos ingresos, es decir, que iban directos a financiar el independentismo. Y por último, para terminar esta pregunta, me gustaría hacer referencia al Tribunal Europeo de Justicia, porque muchísimos ciudadanos creen que el Tribunal Europeo de Justicia salvará a estos procesados. Y no es así, o al menos yo quiero creer que no es así. El Tribunal Europeo de Justicia, en principio, no tiene capacidad para calificar el tipo penal. Por tanto, si el Tribunal Supremo califica el tipo penal como de rebelión, el Tribunal Europeo de Justicia no puede entrar en calificar este tipo penal. Lo único que puede hacer el Tribunal Europeo de Justicia es valorar si se ha producido alguna lesión, algún menoscabo, algún quebranto de algún derecho fundamental de los procesados respecto a, pues evidentemente, de las garantías procesales. Nada más. Y incluso la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia no sería vinculante de ninguna manera. Otra cosa es que el gobierno de turno le hiciera caso. Y por último, lo único que podría salvar a estos procesados
a estos acusados es un indulto por parte del gobierno. Recordemos que el indulto se lo concede el rey previa consulta del Ministerio de Justicia, vía Consejo de Ministros y a través de un Real Decreto. Esta es la única solución que creo podría salvar a estos procesados. Pues fíjate, sería ya el colmo del escándalo, Lucio. Enseguida vuelvo contigo y precisamente digo el colmo del escándalo porque lo cierto es, Pedro, que esos días, en ese final del año 2017, asistimos a un esperpento a nivel político en España, un gobierno cobarde al 100% que no fue capaz de cumplir sus funciones de ejecutivo y que una vez declarada la independencia, para colmo encima, Pedro les preguntó, oye, pero ¿habéis declarado la independencia de verdad o esto ha sido de mentirijillas, tal? O sea, hubo además ahí un periodo de 2-3 días antes de aplicar el artículo 155, o bueno, antes de aplicar ese intento del 155, en el que encima les preguntaron a ver si habían declarado la independencia de verdad o si era todo de mentirijillas. Sí, bueno, antes quería hacer referencia, y sigo con tu pregunta, no me aparto, a hilvanar lo que ha dicho José Luis, nuestro querido José Luis Escobar, y mi querido amigo Lucio, que tengo la suerte de compartir el programa con él hoy otra vez. Y es que se ha hecho referencia otra vez, como se hace mucho por todas las periodistas más críticos con todo lo que está ocurriendo, a referencia al concepto de golpe de Estado. Vamos a ver. Golpe de Estado, hay dos obras muy buenas, una de Curcio Malaparte y otra de Finer, creo que es Samuel Finer, que hacen referencia a este concepto que viene de Francia del siglo XVIII. Se refiere básicamente, o principalmente, a revertir el orden estatal. En el caso del siglo XVIII fue por el propio rey, que se salta el orden legal, el orden legítimo, y luego yo la amplía a Malaparte también al poder civil, que se inmiscuye en el Estado, pero es para revertir el propio orden del Estado, imponer normalmente una dictadura del Estado. En este caso sería del gobierno central. Una de las características también que impone Finer también, por ejemplo, que sería contradictorio con la tesis que defienden de que no hubo violencia, es que siempre se recurre a la violencia, y aquí ya unos apuestan con que no hubo violencia. Yo sí creo que hay violencia, pero bueno, ya hay unas tesis potentes de que no hay violencia y por tanto no hay rebelión. Por lo tanto, esto no es un delito, a mi juicio, de ningún modo de golpe de Estado, porque no quieren revertir el orden estatal o la forma de gobierno en España, porque si es el caso de Cataluña, pero por ejemplo, si se declarase en los mismos términos, qué sé yo, en vez de Cataluña, Soria, pues nadie diría que Dios Soria está dando un golpe de Estado. La cuestión es muy sencilla. Vamos a ver, todo viene del problema de la Constitución. La Constitución, como me hice referencia en la conferencia en la mesa del Ateneo, nuestra Constitución se basa desde un punto de vista únicamente procedimental. Procedimental. No se basa en la... Se basa en la mera sumisión al orden constitucional, no en la fidelidad de la Constitución. Por eso, los alemanes, que de donde se vierte prácticamente todo el texto, tienen lo que se denomina en el artículo 79.3 la cláusula de eternidad. ¿Qué impide que ni el 100% de los parlamentarios puedan reformar ciertos preceptos constitucionales? Totalmente imposible. ¿Qué ocurre con la Constitución española? Porque de entrada ya el título 9 permite cualquier modificación, cualquiera, ya de momento abre el abanico. Pero es que además el Tribunal Constitucional, en la sentencia de ilegalización, por ejemplo, de Rui Batasuna, ya admite que en la Constitución es perseguible, como algo virtuoso, es perseguible cualquier fin, incluso la independencia, que lo único que es criticable son los medios para acceder a ella. Entonces, es decir, figuraos qué Constitución, o sea, que tolera al enemigo y ve como algo virtuoso tolerar al enemigo. Esto es lo que existe en España actualmente, para entender. Por eso lo que ocurre en el Tribunal Supremo no deja de ser un auténtico esperpento total y absoluto. En cuanto al tema de la... Porque esto, como hemos repetido 1.000.000 de veces, esto ni siquiera cumple los principios básicos de carta otorgada o de, qué sé yo, de ley fundamental, ni de broma, que es, por ejemplo, la ley fundamental de Bonn alemana. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo,
ya viniendo al asunto de si preguntas no dejas de preguntar. Una de las cosas que dice, por ejemplo, Curcio Malaparte, es que una de las connotaciones básicas del golpe de Estado es la sorpresa. ¿Pero qué sorpresa? Si esto ha sido radiado por televisión y televisado por todos los medios paso a paso, con connivencia absoluta. Connivencia absoluta. Cuando dicen que aquí José Luis Escobar no se protege a la nación, por supuesto, si es que la Constitución está hecha para eso. Está hecha para eso, para no proteger a la nación. Pues la Constitución es una forma de referirnos a ese texto, ¿no? En cuanto a la violencia, claro, esto es muy gracioso porque siempre pongo un ejemplo para mí que es clarividente para entender esto. Cuando hablan de la resistencia pasiva, pero ¿qué resistencia? Por ejemplo, haciendo alusión a Gandhi, ¿qué resistencia pasiva ni qué niño muerto? Vamos a ver, si usted no cumple una orden de un agente de la autoridad, como es retirarse de un establecimiento porque usted está sentado, ¿cómo va a ser eso una resistencia pasiva? ¿Pero de qué estamos hablando? Es decir, no cumplir el ordenamiento constitucional o las leyes, encerrándose en un sitio, impidiendo que las autoridades o todos los funcionarios ejerzan su trabajo, ¿cómo eso no va a ser violencia? Eso es una tomadura de pelo. Ahora, otra cosa es que sean tres desgraciados. Pero cuando son hordas de gente impidiendo eso, ¿cómo eso no va a considerarse un acto violento? Además, premeditado y dirigido para revertir el orden legal. Eso es un insulto a la inteligencia que solo ocurre, como he dicho 1.000.000 de veces, seguiré repitiendo, en un país que es España. Es decir, en un país tercermundista los hubieran pasado a cuchillo en la Plaza del Pueblo, y en un país civilizado y el primer mundo estarían todos en la cárcel desde el minuto 1. Es decir, lo que ocurre aquí no existe en ningún país ni ninguna nación política, sea tercermundista, del primer mundo o semipensionista. Esto es un insulto a la inteligencia. Y lo que salga del Tribunal Constitucional ya veremos los límites que alcanza, y segundo, dónde irán a parar en el Tribunal de Derechos Humanos. Fíjate, siguiendo hablando del esperpento, Pedro, enseguida vuelvo contigo, pero Lucio, es que esperpéntico también ha sido lo que ha ocurrido hace una semana aproximadamente, cuando hemos visto las calles de Madrid llenas de independentistas que se iban al Tribunal Supremo a pedir que liberaran los presos que habían llegado a la cárcel a consecuencia de todos estos actos que tuvieron lugar a finales del año 2017. Es que llega un punto ya en el que uno no sabe ya qué esperarse. Efectivamente, Xavier. Tengo que decir que suscribo totalmente la brillante exposición de Pedro, eso ante todo. En cuanto a la pregunta que me haces, Xavier, desde mi humilde punto de vista, porque yo también soy abogado, me parece que esta manifestación es totalmente ilegal. Esta manifestación es una manifestación golpista y defensora del independentismo, de Cataluña en este caso. Y además pretende, porque es el objetivo que perseguía esta manifestación, que los políticos procesados en el juicio del 1 de octubre fueran liberados. Ellos, los promotores de esta manifestación, los calificaban de presos políticos, y en España no hay presos políticos. ¿Qué se deriva tanto de la manifestación como de los objetivos que persigue esta manifestación? Pues evidentemente yo creo que todo ello podría enmarcarse, o digamos que todo ello pues cumple o concurren unos requisitos para aplicar el artículo 543 del Código Penal. Este artículo 543 del Código Penal se refiere a los ultrajes a España. ¿Y por qué digo ello? ¿Por qué digo esto? Perdón. Pues muy sencillo. En esta manifestación pudimos comprobar que hubo una pancarta grande que presidía la manifestación con un lema que era el siguiente, es decir, la autodeterminación no es delito. Este lema es ya propio de un delito en sí, puesto que el artículo 543 del Código Penal pues establece que esto sería un ultraje a España, y además con un elemento que este artículo del Código Penal denomina como publicidad. Por tanto, en principio, todos estos manifestantes, y sobre todo los promotores de la manifestación, que son los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium, pues deberían ser procesados en virtud de este delito. Y independientemente de lo que acabo de comentar,
pues digamos que pudimos extraer 3 conclusiones de esta manifestación. La primera es que Madrid es una ciudad pacífica, que incluso pues ante una manifestación golpista, independentista e ilegal no se produjo ningún incidente. Eso en primer lugar. Si la comparamos con la violencia que alberga Cataluña día a día, pues tenemos ahí la diferencia entre una región de España y otra. No me extraña que Madrid haya superado ya en PIB per cápita a Cataluña. Pedro, fíjate, hay una cuestión que además ya la comentamos hace unas semanas en un programa con nuestro compañero Miquel, un repúblico de Guipúzcoa que estuvo en este plató hace unos días. Esto del independentismo, que a veces nos lo venden, sobre todo por parte de los independentistas, como algo que ha surgido del pueblo, de la sociedad civil, realmente no es así. Es un movimiento que se ha creado de arriba abajo, que han sido los propios partidos políticos del régimen los que de alguna manera han movido a la masa para generar este movimiento independentista. Y prueba de ello es que hace unos años en Cataluña apenas había independentistas. Sí, bueno, esto hemos hecho referencia infinidad de veces. Lógicamente son las oligarquías de cada región las que fomentan o, vamos a decir, catalizan esa serie de elementos porque es el mecanismo por el cual pueden emular al Estado central en sus regiones. Es decir, ellos lo que pretenden es ser lo que existe en Madrid en sus propias regiones. Los mediocres que no serían nada en ningún sitio, se les ponen auditorios a su nombre, avenidas también a sus candidatos, a sus partidos. Es decir, simplemente es imitar lo que en el Estado central, por decirlo de algún modo, ocurre, pero a la escala regional y, si es posible, pues casi de aldea. Entonces, lógicamente, para inocular ese virus, que no deja de ser otra cosa que es el nacionalismo, esa ideología perversa, pues utilizan diferentes mecanismos, como hemos dicho muchas veces. Su origen fue la raza, como así argumentaban Prat de la Riba o Sabino Arana. Después de la Segunda Guerra Mundial ya el concepto de raza era un concepto tabú y se pasa a lo de señas de identidad, libro también nefasto de un demente como Juan Goytisolo, y que luego se utilizan elementos como el fundamental, que es la lengua, para señalar diferencias que a su vez repercutan de manera política en el estatus de todas las personas que vivan en esa región. Pero hay que volver a decir, todo esto ocurre no de manera, vamos a decir, imponiéndose por la fuerza, sino en connivencia con el Estado central. Es decir, nada de lo que ha pasado en Cataluña ha pasado sin la ayuda, la connivencia, la tolerancia del Estado central. Es decir, no ha sido algo ajeno a lo que pasaba en Madrid. Era todo en connivencia con Madrid, tanto para pactar en el Parlamento como para limitar o para evitar ciertas cuestiones o escándalos que harían caer el estado de partido, o como dijo recientemente Pujol, que si movíamos mucho la rama pues se caía el nido. Es decir, 40 años de corrupción del estado de partidos pues hace que hagan un cerrojazo para que se quede todo el detritus dentro y no prolifere nada, porque si no haría caer el sistema. Y eso es lo que ocurre, no ocurre otra cosa. Lo que pasa es que esto se ha ido ya a unos niveles porque el nacionalismo es imperioso en su dominio. Si le dejan, pues llega hasta Tarifa y hasta Galicia. De hecho, en el pensamiento de los catalanes no está, es que esto hay que decirlo, no está Cataluña en sí misma, están los países catalanes. Es decir, es más que eso. Igual que en el País Vasco también incluía, por ejemplo, a Navarra, ¿no? Es decir, esto es imperioso en su dominio. Y esto todo se ha tolerado desde el Estado central, porque lo que existe en España no es en modo alguno una constitución, que lo primero que tiene que hacer y fundamentarse es en la unidad del sujeto constituyente. Eso es el ABC, el sustento de la Constitución. Cosa que ya de partida aquí no se hizo, porque lógicamente ni fue una constitución ni fue nada, fue una carta otorgada, hecha además por una gente que no tenía ni puñetera idea de derecho constitucional, que eran, como dije en la conferencia del Ateneo, en la mesa redonda, comparado con el proceso que hubo en Bonn
de la Ley Fundamental de Bonn con la gente que había allí, pues es que no hay ni comparación. Y alguien podría decir, bueno, pues entonces, ¿qué esperas? Bueno, pero es que ya que se copia, coño, cópialo todo. O sea, es decir, el no incluir cláusulas como la eternidad no es que porque fueran tontos, eso se hizo con todo el sentido. O sea, eso no fue un despiste, porque no tuvieran el nivel de los alemanes. Eso se hizo con todo el sentido y esto nos ha llevado a la situación actual. Hablabas de esa connivencia por parte del Estado central con los independentistas y precisamente sobre esta cuestión te quiero preguntar, Lucio, porque lo cierto es que todavía en estos últimos días hemos visto espectáculos como el de los famosos lazos amarillos. Ahora que se aproxima un periodo electoral, la Junta Electoral les está diciendo a estos señores que tienen que quitar esas pancartas con los lazos amarillos de los edificios públicos y se inventan una fórmula u otra fórmula para poder seguir poniendo ese mensaje en edificios donde no deberían de estar. Sí, bueno, me gustaría, Xavier, volver a mi intervención anterior, puesto que, como tú bien has dicho, no hay independencia judicial en España. Por supuesto que no. La separación de poderes no ha existido en estos 40 años de pseudo-democracia. Totalmente de acuerdo. Pero si me permite, Xavier, sí creo que en el Tribunal Supremo se está demostrando que podría haber una justicia independiente en España. Lo está demostrando la Fiscalía. No así la abogacía del Estado. Pero por una vez podemos confiar en la justicia. Creo que este proceso judicial del 1 de octubre se está desarrollando de forma independiente, sobre todo en base a la actuación de la Fiscalía, en mi humilde opinión. Y entrando en la materia sobre la que me has preguntado, es decir, en esta tercera pregunta, el Gobierno no quiere aplicar la ley a través de esta justicia politizada, porque lo podría hacer absolutamente, pero ¿por qué no lo permite? Pues evidentemente no ya en cuestión de los lazos amarillos, sino en otras cuestiones, porque evidentemente se está centrando este problema en el periodo electoral y se está centrando este problema en relación a la autoridad que puede tener la Junta Electoral Central, que sí, es cierto, en periodo electoral estos asuntos le competen a la Junta, pero el problema no se centra en el periodo electoral, puesto que estos lazos amarillos ya se habían pues colocado en las fachadas de las administraciones públicas antes del periodo electoral. Por tanto, han incurrido también en un ilícito penal, concretamente en el artículo al que me hacía referencia en la pregunta anterior. ¿Pero por qué sucede esto? Pues es muy sencillo. El gobierno de Sánchez es el socio del independentismo catalán y el cooperador necesario del golpe de Estado que se ha producido ya, pero que evidentemente no ha tenido los efectos que el independentismo quiere y se puede volver a producir otro nuevo golpe de Estado en la legislatura próxima. Sánchez ha demostrado en estos 8 meses de desgobierno, vía moción de censura y pacto con los independentistas catalanes y con los etarras vascos, además de con la ultraizquierda de Podemos, con los comunistas bolivarianos de Podemos, financiados por la narcodictadura de Venezuela. ¿Y qué ha demostrado Sánchez? Pues hemos padecido un desgobierno vía Real Decretos de medidas tanto económicas como políticas que tendentes a favorecer los intereses de los independentistas. El resultado es que a nivel económico pues nos van a dejar un agujero presupuestario de más de 16.000 millones de euros sobre los cuales tendrán que hacer un ajuste fiscal el próximo gobierno, que será complicado para cumplir el déficit y sobre todo reducir la deuda. Eso a nivel económico, pero es que a nivel político nos han dejado en una encrucijada territorial que podría provocar un golpe de Estado, esta vez con los efectos deseados por el independentismo en la próxima legislatura si gobierna otra vez el pacto de la moción de censura. ¿Y por qué el gobierno permite todo esto? Evidentemente, pues porque no tiene otra opción. No tiene otra opción porque Sánchez, el 28 de abril, cuando podamos valorar los resultados electorales, no tendrá otra opción que volver a pactar con el independentismo y con Podemos. Si quiere volver a gobernar, solo tiene esa opción. Por tanto, tiene que seguir haciendo este paripé, saltándose la ley, politizando a la justicia, porque no tiene otra opción. Solo podría gobernar a partir del 28 de abril con sus socios independentistas y con Podemos, además de con los etarras.
La única opción remota, que también podría suceder, la única opción que yo le doy como alternativa a esta reedición del pacto de la moción de censura a partir del 28 de abril, pues la única opción es un pacto del PSOE con Ciudadanos, pero para lo cual se tendría que abstener pues otros partidos políticos. Esta sería la única alternativa que le queda al PSOE para gobernar sin pactar con los independentistas catalanes y con los independentistas vascos. Pues así está esta encrucijada, que por cierto, Pedro, tiene muy mala solución a corto plazo, por lo menos. Sin duda ninguna. Desde luego, aquí nos acordamos más que nunca de nuestro querido maestro García Trevijano, como desde el primer momento ya adelantó que todo este sainete del artículo 155 y demás no iba a cuajar en absolutamente nada. Debía haberse declarado el estado de excepción, debían haberse detenido a todos estos sediciosos desde el minuto 1 y no este sainete que estamos viviendo con todo el gasto en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todo el gasto en cuestiones judiciales totalmente innecesarias en cualquier nación política. Pero para terminar quiero decir una cosa, es decir, claro, porque es que si no, no se entiende nada. Lo que está ocurriendo ahora no mitiga en un ápice el problema del secesionismo ni del nacionalismo catalán, puesto que está tolerado, está legalizado y está legitimado por la Constitución. Es decir, Quim Torra puede seguir así toda la vida, y el que siga a Quim Torra también, y el que le siga también, tal como está configurada la Constitución española. No hay ningún problema. Es decir, el problema, como hemos dicho, es los medios que se han utilizado y a los límites que se ha llegado desde el punto de vista procedimental, pero no en la finalidad que se persigue. Es decir, aquí no se está persiguiendo el nacionalismo per se o el independentismo per se, sino se está persiguiendo pues haber llegado a los límites que se ha llegado desde el punto de vista del orden público, por decirlo de una manera coloquial, y por las revueltas, que no han sido tampoco revueltas porque dicen que no hay violencia, es decir, por haber declarado el golpe de Estado, que tampoco, la independencia, pero que eso tampoco es un delito en sí mismo, es decir, por haber desobedecido, pero esto es una cosa que es una tomadura de pelo en sí mismo, o sea, es decir, todo esto es una tomadura de pelo, por muy lejos que llegue el Tribunal Supremo, todo lo que estamos viviendo es una tomadura de pelo absoluta, que no impide de ningún modo que se siga en la cruzada independentista y secesionista en ningún territorio de España. Esa es la realidad, con la Constitución en la mano y con la ley en la mano. Y lo demás son historias, aunque acabasen en Alcatraz todos los que están allí, es legítimo perseguir en el Parlamento español en la sedición y la independencia de Cataluña. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No tenemos tiempo para más, simplemente un último apunte. Hay que recordar también que aquí, a cuenta de esta tomadura de pelo, tal y como decía mi compañero Pedro, hay mucha gente que está viviendo muy bien y ganando mucho dinero con esta opereta. Lo dicho, muchísimas gracias a los dos. Lucio, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Muchísimas gracias, Xavier, y muchísimas gracias, Pedro. Ha sido un placer y a vuestra disposición para cuando me necesitéis. Un auténtico honor. Y Pedro, también a ti muchísimas gracias como todos los días por estar con nosotros. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo. Nosotros dejamos aquí este boletín. Si te ha gustado el programa, dale al like, comparte el vídeo y recuerda que mañana a las 9 volvemos con más criterios en Demos. Un abrazo.